Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Volodymyr Zelensky asegura que está dispuesto para ir a las elecciones presidenciales si hay garantías de seguridad. Esto en respuesta a las críticas de Donald Trump, quien espera la respuesta de Kiev y sus aliados europeos sobre su plan de paz. La Asamblea Nacional de Francia aprobó por un estrecho margen el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2026. Con 247 votos a favor y 234 en contra, los diputados adoptaron el texto crucial para el gobierno. Australia ya comenzó a eliminar las cuentas de redes sociales de menores de 16 años. Fueron prohibidas por una ley que busca proteger, según el gobierno de Anthony Albanese, la salud mental de los niños y adolescentes. La ley traslada la responsabilidad directa a las plataformas digitales. Iniciamos en Italia. Volodymyr Zelensky aseguró que está dispuesto a celebrar elecciones presidenciales y que incluso se podrían realizar en un plazo de 60 a 90 días si es que hay garantías de seguridad para su país. De visita en Roma para seguir sumando apoyos en la guerra que libra contra Rusia, el presidente ucraniano también se dijo listo para que Kiev y sus aliados europeos presenten su propuesta del plan de paz de Donald Trump con las anotaciones y observaciones pertinentes. Por la mañana, Zelensky se reunió con el Papa León XIV, quien nuevamente urgió a que los esfuerzos diplomáticos conduzcan a una paz justa y duradera. Y por la tarde se encontró con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para abordar el proceso de diálogo. Los detalles con nuestra corresponsal en Roma, Irene Savio. Sí, hola, ¿qué tal? Efectivamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha transcurrido este martes la jornada en Roma, donde ha mantenido primero encuentros con el Papa León XIV y después con la mandataria italiana Giorgia Meloni. También en este contexto, en este día, ha aprovechado Zelensky para responder a distintos ataques que le han llegado de Donald Trump. En particular, el mandatario ucraniano respondiendo a la acusación de Trump de que estaría alargando la guerra para evitar elecciones en Ucrania, ha dicho estar listo. Siempre estoy listo, así lo ha declarado a periodistas italianos este martes. Además, Zelensky también ha subrayado que ya ha revisado el plan de paz con su equipo y que lo enviará a Washington tras la ronda de consultas con los líderes europeos. En este marco, hablando sobre Meloni, ha dicho que se fía de la primera ministra italiana, una aliada además de Trump. Ha tachado de excelente el encuentro de más de una hora que ha mantenido con ella y también ha recalcado que considera que Italia seguirá ayudando a Ucrania. Una jornada, por tanto, muy intensa que empezó precisamente con ese encuentro con el Papa León XIV, que también volvió a subrayar la necesidad apremiante, según dijo, de que las negociaciones diplomáticas conduzcan a una paz duradera para Ucrania. En Francia, con 247 votos a favor y 234 en contra, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el presupuesto de 2026 para la seguridad social. Esta aprobación evita, por lo menos por ahora, una nueva crisis política para el primer ministro Sébastien Lecornu, que había prometido no aprobar el presupuesto por decreto y que ponía así en riesgo su permanencia frente a Matignon. Previamente hablamos con nuestra periodista Erika Olavarría, quien desde París nos contó cómo quedaron las fuerzas políticas repartidas dentro de esta votación. Efectivamente, Elena, crucial. Se repartieron como se preveía, es decir, la izquierda radical, la Francia insumisa, los comunistas y también la extrema derecha, Agrupación Nacional, y los de derecha de Éric Ciotti votaron en contra, y a favor votó el partido Renaissance de Emmanuel Macron, el MoDem, su aliado, el partido de centro, y también los socialistas, que recordemos habían puesto varias condiciones que finalmente Lecornu terminó cumpliendo
presionando para que le dieran su voto. Se abstuvieron el partido Horizon de Edouard Philippe, ex primer ministro de Emmanuel Macron, y que había llamado justamente a la abstención, también el partido de derecha, los republicanos, y ahí está la gran novedad, los ecologistas, y sería sobre todo esto lo que permitió al gobierno de Sébastien Lecornu salvarse. ¿Por qué se abstuvieron? Lo dijo la líder de ellos aquí en la Asamblea Nacional minutos antes, que se iban a abstener, pues porque el gobierno hizo un gesto, justamente aumentó en un 3% el presupuesto de lo que es la salud de los hospitales, y ese sería un buen gesto para el partido ecologista, que hizo que finalmente se abstuviera, y esto es lo que ha permitido entonces a Sébastien Lecornu hacerse con esta victoria. Hay que decir que antes del proyecto final se votó la parte gastos de este proyecto, donde estaba incluida la famosa suspensión de la reforma de las jubilaciones. Pues hay que saber que en esa votación el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, se abstuvo, ya que ese tema, el de la reforma de las jubilaciones, es un tema muy importante para su electorado. Por lo tanto, el partido de Marine Le Pen decidió abstenerse. Nos dirigimos ahora a Australia. La nación oceánica se convirtió en la primera en prohibir totalmente el acceso a redes sociales para los menores de 16 años. Una política inédita de limitación criticada por los gigantes del sector tecnológico, así como por jóvenes y algunos padres, pero también una medida vigilada por algunos países como Dinamarca, que contemplan implementar restricciones similares. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. Un primer hito mundial en un mundo hiperconectado. Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. A partir de la medianoche del miércoles, hora local, Canberra les bloqueó el acceso a 10 de las plataformas más importantes, como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Desde el 10 de diciembre, si tienes menos de 16 años, ya no podrás tener una cuenta en redes sociales. Ustedes saben mejor que nadie cómo es crecer con algoritmos, con feeds interminables y con la presión que eso puede traer. Las empresas tecnológicas podrían enfrentar multas de hasta $33 millones si no cumplen la ley. Algunos jóvenes y sus padres critican la implementación de la medida, estimando que no corresponde a las maneras de socializar e informarse en el mundo actual. Estoy en contra de esta prohibición de redes sociales porque, como jóvenes australianos, quedaremos completamente silenciados y desconectados de nuestro país y del resto del mundo con esta medida. Siempre he tenido protocolos muy estrictos porque en nuestra familia hemos sido muy abiertos acerca de que, aunque amamos la era moderna de la tecnología y mi hijo usa las redes sociales de tantas maneras positivas y constructivas, las cosas que su generación aprende son cosas con las que nosotros soñábamos. Nosotros estábamos tan limitados a bibliotecas y a páginas sueltas de enciclopedias. La prohibición está siendo observada de cerca por otros países, como Dinamarca y Malasia. Evalúan medidas similares ante la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y seguridad de los niños. En otro orden de ideas, es un golpe que sumerge a miles de vidas en la incertidumbre. Después del ataque del 26 de noviembre en Washington contra soldados de la Guardia Nacional perpetrado por un sospechoso afgano, la administración de Donald Trump suspendió todas las solicitudes de asilo afganas. La consecuencia fue inmediata. Los 265,000 afganos quienes estaban en proceso se encuentran bloqueados. La mayoría están en el vecino Pakistán bajo la amenaza de la deportación hacia su país dominado por los talibanes. Los detalles en el siguiente reportaje de nuestros colegas de France 24. Es una esperanza que se derrumba para esta familia afgana refugiada en Pakistán. Después del ataque a 2 militares en Washington por un sospechoso de origen afgano, todas las solicitudes de asilo del país gobernado por los talibanes fueron congeladas. De un día para otro, miles de expedientes quedaron bloqueados, como el de este pintor de 38 años. Han pasado 4 años desde que comenzó nuestro proceso de reubicación. Las autoridades estadounidenses realizaron todas las verificaciones necesarias. Nunca he sido militar. Soy una persona educada, un artista. ¿Es tan injusto que por el error de una sola persona todos los afganos sean considerados culpables? La decisión estadounidense de congelar las solicitudes de asilo llega en el peor momento. Desde octubre de 2023, los refugiados afganos son el objetivo de una amplia campaña de deportaciones en Pakistán.
Solo mi esposo sale de casa después de las 9 o 10 de la noche para hacer compras. Mi hija y yo no hemos puesto un pie fuera en más de 2 meses. Para muchos afganos, el exilio en Pakistán debía ser solo una etapa antes de obtener asilo en otro país. Bilal, periodista amenazado por los talibanes, estaba en la etapa final de su proceso de asilo hacia Estados Unidos. Incluso había reservado su boleto de avión, pero su expediente fue suspendido de manera repentina. No podemos regresar a Afganistán ni quedarnos aquí. Vinimos porque los estadounidenses nos habían pedido que viniéramos para tramitar nuestros expedientes, diciéndonos que nos reubicarían en Estados Unidos, pero llegó el señor Trump y destruyó todas nuestras esperanzas. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, desde el inicio de año, más de 1 millón de afganos regresaron de Pakistán a Afganistán, incluyendo decenas de miles de manera forzada. Las personas que regresan a Afganistán en contra de su voluntad solo tienen para algunos 2 opciones: salir nuevamente de manera ilegal o permanecer en Pakistán en situación irregular. Pedimos a otros países que también los puedan acoger, pero no es un buen momento para ser afgano en Pakistán. Los refugiados afganos parecen atrapados, mientras las relaciones entre Kabul e Islamabad se deterioran y los enfrentamientos armados regulares estallan en la frontera. En información de la región latinoamericana, en Honduras, el conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre volvió a detenerse. Con el 99,40% de las actas escrutadas, Nasri Asfur, el candidato conservador apoyado por Donald Trump, continúa a la cabeza. Le sigue Salvador Nasralla, candidato de centro, quien denunció este martes un fraude monumental y exigió el conteo acta por acta. Mientras la incertidumbre y las dudas sobre la transparencia del proceso electoral para decidir quién será el sucesor de Xiomara Castro aumentan a medida que pasan los días sin que el Consejo Nacional Electoral revele los resultados finales. Hay que recordar, la mandataria condenó también este martes lo que denominó como injerencia del presidente estadounidense en estas elecciones. Y en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal que se creó a razón de los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, finalmente determinó el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica como un genocidio, una campaña llevada a cabo principalmente entre las décadas de los 80 y los 90. El tribunal indicó que el genocidio de la UP dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.279 fueron asesinadas o desaparecidas. 5 mandos retirados del ejército fueron como consecuencia imputados por estos crímenes. Y finalizamos en Noruega. Ahí continúa la incertidumbre sobre si María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, asistirá o no para recoger el galardón en persona. La conferencia de prensa prevista para este martes con la líder opositora venezolana fue cancelada sin explicaciones y no se ha anunciado una nueva fecha. Su familia tampoco ha querido comentar si la ex aspirante presidencial ya está en Oslo. Machado, que vive en la clandestinidad y fue inhabilitada en 2024 para presentarse a las elecciones presidenciales, fue premiada por la promoción de la democracia en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro y también por su lucha para una transición justa. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Gran expectativa en Oslo, donde casi todo está listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, prevista para este miércoles y concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sin embargo, Machado no ha aparecido en público desde el pasado 9 de enero. El Instituto Noruego del Nobel canceló sin explicación la conferencia de prensa prevista este martes. La madre y 2 hijos de Machado se encuentran ya en la capital de Noruega, pero su familia asegura que desconoce su paradero. Muy emocionados y muy orgullosos. Gracias. María Corina Machado, ¿ya llegó? ¿Ya llegaron? No sé. Dale, gracias. Nada. El presidente del Comité Noruego del Nobel dijo a la AFP que su presencia estaba más o menos confirmada. Machado, ingeniero industrial de 58 años, pasó a la clandestinidad en agosto, luego de las presidenciales del 28 de julio. La líder opositora, que fue inhabilitada para los comicios, sostiene que Nicolás Maduro le robó las elecciones al candidato de su coalición, Edmundo González Urrutia, y asegura que las actas emitidas por las máquinas de votación y publicadas por su movimiento dan como ganador a González y son una prueba del fraude. El chavismo ha negado estas acusaciones.
En su dictamen, el Comité Noruego decidió otorgar el premio a Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. En Caracas, las autoridades han dicho que Machado será considerada una fugitiva si viaja a Noruega para recoger el premio, dotado con una medalla de oro y más de $1 millón. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.